Ahora, la pregunta que queremos responder ahora, y de hecho el título de este último mensaje es, ¿y entonces cómo viviremos? Que no es original, es el título de un libro que yo aprecio enormemente, escrito por Francis Schaeffer, uno de mis héroes en la fe. La pregunta que queremos responder ahora es, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? En un ratico bajamos de la montaña y mañana comienza el lunes. Jóvenes, ¿qué diferencia harán estos 3 días de retiro en tu vida debajo del sol a partir de ahora? Bueno, cuando llegamos al capítulo 12 del libro, y ahí les pido por favor que abran Eclesiastés capítulo 12, hay al menos 3 cosas que Salomón nos exhorta a hacer. Ya cuando llegamos al final, Salomón va a decirnos, ya te he dicho, ya te he presentado un cuadro de la vida debajo del sol, déjame decirte ahora lo que debes hacer. Y ahí hay al menos 3 cosas en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés. La primera es, acuérdate de tu Creador ahora. Versículo 1 del capítulo 12. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Ahora, noten la conexión entre 11.9 y 12.1. Porque en 11.9 dice, alégrate joven en tu juventud. Y ahora dice, y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Una cosa es la base que sostiene la otra. Es como si Salomón nos estuviera diciendo, ¿tú quieres realmente disfrutar de tu juventud? Entonces no postergues a Dios. No lo dejes para mañana, ni para dentro de 40 años. Acuérdate de tu Creador ahora, mientras eres joven. Ahora, acordarse en el Antiguo Testamento no es simplemente traer algo a la memoria, por ejemplo, ¿dónde dejé las llaves del carro? Ya me acordé. No, esa no es la idea. En el Antiguo Testamento, acordarse, y sobre todo cuando se hablaba de acordarse de Dios, implicaba ser intencionalmente leal a Dios en todo lo que hacemos. No es pensar en Dios de vez en cuando, es vivir con Él en el centro, es reconocerlo, honrarlo, obedecerlo, depender de Él. De hecho, puede ser, y esto es pura especulación, pero puede ser que el autor de Eclesiastés, cuando escribió el capítulo 12, versículo 1, estaba pensando en Deuteronomio capítulo 8. Y cuando lleguen a sus casas o cuando lleguen a su habitación aquí, abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 8 y léete desde los versículos 2 hasta el versículo 20. Moisés está guiando al pueblo, están a punto de entrar en la tierra prometida y Dios le dice a Israel, cuando entres en la tierra prometida, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, no sea que comas y te sacies y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta de la dinámica? Recordar en Deuteronomio 8 es igual a vivir en dependencia. Olvidarse es igual a vivir en autosuficiencia. Así que no es un olvido intelectual, es un olvido moral, es un olvido espiritual. Todo este pasaje de Deuteronomio parece encontrar un eco en Eclesiastés. Si lo leen con cuidado cuando lleguen a su habitación o cuando lleguen a su casa, se van a dar cuenta que Moisés le dice al pueblo, primero, reconoce quién sostiene tu vida. Segundo, que Dios es el dador de todo bien. Tercero, que tu capacidad tiene un límite. Y cuarto, que olvidarte de Dios tiene consecuencias. ¿Eso no le suena a Eclesiastés? En la Biblia, queridos jóvenes, olvidar a Dios
no es dejar de pensar en Él, es vivir como si Él no fuera necesario. Yo tengo la impresión, esta es una generación que no es atea, es una generación espiritual. Dios está de moda. Hay un montón de gente que dice que es cristiana. Pero Dios y Cristo son como un paracaídas. Yo quiero tenerlo ahí por si el avión se cae. Es un plan B, un plan de emergencia. No. Olvidar a Dios no es dejar de pensar en Él, es vivir como si Él no fuera necesario. Por eso es que en Eclesiastés 12:1 no dice acuérdate de Dios. ¿Te diste cuenta? Míralo en tu Biblia, no, míralo en tu Biblia. No dice acuérdate de Dios, dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate del que te hizo. Acuérdate del que diseñó el mundo, del que diseñó la vida, del que diseñó el placer, la alegría. Si quieres alegrarte, joven, en tu juventud, no olvides que tú eres una criatura dependiente del Creador. Es lo que Eclesiastés está diciendo. Ahora, joven, ese no es precisamente el mensaje que el mundo quiere venderte. Si escuchas con atención las películas, las canciones, las series, el entretenimiento en general, te darás cuenta que el mensaje que el mundo te quiere vender es básicamente este. El pecado es divertido, Dios es aburrido, por lo tanto, si quieres disfrutar de tu juventud, olvídate de Él. ¿Estoy en lo correcto o no? Olvídate de Dios. Ese mensaje no siempre se comunica de forma grosera. No tiene que sonar a Bad Bunny. A veces puede sonar tan bonito como Frank Sinatra. ¿Recuerdan My Way? Aquí hay un hombre en My Way al final de su vida y se gloría de haberlo hecho todo como a su manera. Y dice en la canción, sin arrodillarme ante nadie y sin arrepentimientos. Planeé cada ruta trazada, dice Sinatra, cada paso cuidadoso a lo largo del camino y lo hice a mi manera, porque ¿qué es un hombre y qué tiene realmente? Porque si no es así mismo, entonces no tiene nada. Así mismo. Jóvenes, esta no es una canción simplemente, esto es una confesión de fe. Una confesión de fe. Yo no creo en nadie por encima de mí. Yo tracé mi camino, yo tomé mis decisiones. Suena liberador, pero es una necedad esclavizante porque en última instancia la vida no depende de ti. Tamari decía ahora, ya tiene 40 y pico de años en el Señor. Estos últimos 3 años han sido súper difíciles. Uno pensaría, bueno, ya después que te han probado tanto y te han dado tantos exámenes, ya Dios te va a decir, no te preocupes que los últimos años que te quedan van a ser más fáciles. No siempre es así. De hecho, muchas veces no es así. Es una necedad. Joven, la vida no depende de ti. Yo recuerdo, tenía un amigo al que le predicaba el evangelio y yo he citado varias veces ese caso porque me chocó tanto. Yo le decía, fulano, entrégate al Señor. Y él me decía, mira, Sugel, yo creo en el evangelio, pero yo tengo planes de irme a vivir a otro lugar. Cuando yo llegue a esa ciudad, entonces voy a poder poner mi vida en orden y voy entonces a darle mi vida al Señor. Y yo recuerdo que le dije, fulano, ¿y si tú nunca llegas a esa ciudad? Un poco tiempo después, pasaron por su casa unos sicarios, le pegaron 2 balazos en la cabeza. Y yo recuerdo en el funeral, viéndolo en la caja de muerto, pensando, wow, nunca llegó. Nunca llegó. Pastor, ¿usted está tratando de asustarme? Bueno, estoy tratando de ayudarte a ser realista. Aparte de que puede ser que no te maten y que vivas 100 años,
Pero tú no ganas la vida cuando vas a terminar perdiéndola. Es una necedad. Así que acuérdate de tu Creador. Ahora, porque Él tiene pleno derecho sobre ti, pero también porque Él merece la mejor etapa de tu vida. No lo que queda cuando ya no tengas fuerzas, cuando tus energías se agoten, cuando tus capacidades disminuyan. ¿Qué dice el versículo 1? Acuérdate de joven, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que diga, ya no tengo en ellos placer. Interesante que mencione aquí el placer. Está diciendo, joven, ahora que tienes toda la capacidad de disfrutar la vida, acuérdate de tu Creador, porque de lo contrario vas a terminar perdiendo aún la capacidad de disfrutarla. Otra vez, te lo preguntaba ayer, te lo pregunto otra vez, ¿es esa la imagen que tú tienes de Dios? Yo estoy seguro que muchos de ustedes ven la vejez como algo súper lejano. Yo recuerdo cuando nosotros estamos en los 20s, yo siempre decía que nuestra iglesia IBCJ comenzó con 12 muchachos entre 18 y 24 años y 3 señoras mayores. ¿Ustedes saben cuántos años tenían esas señoras mayores? 40 y pico. Ustedes ven la vejez casi irreal. Pero Eclesiastés nos recuerda precisamente en el último versículo del capítulo 11 que la juventud y la primavera de la vida son vanidad, pasan y se van. ¿Sabes cuáles son las 2 mentiras más comunes en las que los jóvenes creen? 2 mentiras. La primera, tengo tiempo suficiente. La segunda, yo tengo control de mi vida. Bueno, Eclesiastés nos está diciendo, bájate de esa nube. Porque la juventud no es eterna y el control es una ilusión. ¿Tú recuerdas la parábola de Jesús en Lucas capítulo 12? El hombre que dijo, wow, ¿qué voy a hacer ahora con todo lo que tengo? Voy a edificar mi granero, voy a reservar muchos bienes para muchos días. Alma, reposa, gózate. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a buscarte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta noche. Esta noche. Tú no sabes cuánto tiempo te queda, joven. Y el que te queda, yo no sé cuánto, créeme, se va demasiado rápido. Ayer, yo tenía 20 años. Bueno, antes de ayer. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículo 14? Dice que la vida es una neblina que aparece por poco tiempo y de pronto se va. Alguien dijo una vez, dentro de cada anciano hay un joven que se pregunta qué fue lo que pasó. Me dice, ¿y dónde se fue mi vida? Hay una poetisa brasileña que decía, ¿quién es esa persona que está en el espejo? De repente hay un día que tú te paras en el espejo y dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Joven, la vida se va demasiado rápido, la vejez llega más pronto de lo que te imaginas. No le des a Dios la sobra de tu vida. Lo que te sobra del día, no, dale el día, dale tu ahora, tu ahora. Pero Salomón no solo nos exhorta a recordar a nuestro Creador, recuerde que es una lealtad a Dios, vivir en dependencia de Él, sino también abrazar con gozo el todo del hombre. Vean el versículo 13. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Esta es una frase bien difícil de traducir
del hebreo al español. Pero la idea es esta. Esto lo es todo para el ser humano. Guardar su mandamiento, temer a Dios, esto lo es todo para el ser humano. Esto es lo que nos define, donde radica nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro centro de gravedad. Es como si Salomón nos estuviera diciendo, ¿tú quieres saber lo que significa ser verdaderamente humano? Ser humano en este mundo breve, en este mundo enigmático, a veces frustrantes, lleno de preguntas. Vive delante de Dios, depende de Él, sométete a su autoridad, deleítate en Él y hazlo todo para su gloria. Bueno, debemos hacer una pregunta de kindergarten. ¿Quién nos creó? Lo respondieron como debía. Así que, ¿quién es que sabe para qué nos creó? Jóvenes, temer a Dios no es tenerle miedo. Quiero aclarar eso. Dice, el todo del hombre, lo que define al ser humano es temer a Dios y guardar sus mandamientos. No, esto no es tenerle miedo a Dios. No es paralizarte de terror, al menos si eres creyente, porque si tú no eres creyente, tú deberías vivir aterrorizado pensando en que va a llegar el día en que te encontrarás en su presencia para darle cuenta de lo que tú hiciste con tu vida. Pero la idea que Salomón está tratando de describir aquí como el todo del hombre no es terror, es reverencia y asombro. Reverencia y asombro. Ustedes no se imaginan lo que significa predicar. A veces uno está predicando y le llegan como 15 ideas a la cabeza. Uno dice, esta sí, esta no. Reverencia y asombro. Yo tengo el temor de que una de las cosas que está pasando hoy día en las iglesias es que Dios está siendo trivializado. Dios ha dejado de ser Dios y ahora ha sido convertido en el pan. De hecho, hay iglesias que dicen, quitemos todo lo que parece iglesia. Nosotros queremos que la gente vea que nosotros somos chéveres. Yo no quiero ser irreverente, pero Dios no es chévere. Dios es Dios. Dios es Dios. Cuando Dios descendió en el Sinaí, el pueblo estaba aterrorizado. Y dice en Hebreos capítulo 12 que Moisés dijo que él también estaba aterrorizado. Ahora algunos dirán, sí, pastor, pero eso era en el antiguo pacto. No. Lo que dice en Hebreos capítulo 12 es que ellos se acercaron a la sombra, pero nosotros en el nuevo pacto no nos hemos acercado a un monte físico, nos hemos acercado a la presencia misma de Dios, que es fuego consumidor. Y dice en Hebreos 12, alábenle con temor y con temblor. Yo creo, jóvenes, que en muchas iglesias en el día de hoy se ha perdido ese temor y ese temblor. Dios ha dejado de ser Dios y ahora es un tipo chévere. Y los mismos pastores están tratando de que la gente vea a Dios así. Es lo más terrible. Si Dios es Dios, el que describe la Biblia, deberíamos reaccionar apropiadamente ante su grandeza, ante su gloria, a la realidad de su presencia. Es ocupar nuestro lugar como criatura delante del Creador. Es ordenar toda tu vida. Óyeme, joven, toda tu vida, tus estudios, tu trabajo, tus relaciones, el uso de tu tiempo, tus decisiones morales, gravitando alrededor de Dios y haciendo lo que Él dice. Muchos jóvenes piensan que guardar los mandamientos de Dios es perder la libertad y meterse en una camisa de fuerza.
No, 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 dice Jesús, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Hace muchos años leí una ilustración de una mosca que va volando por la cocina junto con una mosca más joven. Y había un papel matamosca. Y eso casi no se usa, pero antes en las cocinas ponían un papel que tenía como miel. Entonces las moscas venían ¡pa! Y se quedaban pegadas del papel matamosca. Y dice la mosca más joven a la más vieja, wow, mire esa mosca, qué dichosa, toda esa miel para ella. Y la mosca más vieja le dijo, míralo bien, porque no es ella que tiene el papel, es el papel que la tiene ella. El pecado esclaviza, joven, y al que elijo libertar, al que elijo libertar será verdaderamente libre. No el pecado. ¿O tú crees que el diablo quiere que tu vida sea más feliz? ¿De verdad tú eres tan tonto como para creer que el diablo quiere alegrarte tu vida? Joven, Dios no te quita el gozo, te lo protege. Oye lo que dice el Salmo 19. Los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. Parece que no se lo sabían. Los mandamientos de Jehová son rectos y precisamente por eso no te desgracian la vida, alegran el corazón, porque el pecado te esclaviza, el pecado destruye lo que te hace ser humano. En el más alto sentido del término, el pecado desfigura nuestra condición humana. Y de hecho, una de las cosas que me llama la atención es cómo los impíos muchas veces reconocen eso. ¿Ustedes se acuerdan esa escena en Batman, el Caballero de la Noche? El dilema de los dos ferries. ¿Recuerdan eso? ¿Quiénes vieron Batman, el Caballero de la Noche? Okay. Guasón pone dos bombas en dos ferries. Un ferry está lleno de ciudadanos decentes, el otro ferry está lleno de presos condenados. Y entonces él le da a cada uno de los ferries el detonante para que explote el otro ferry. Y la idea del Guasón, lo que él está tratando de probarle a Batman, es que el hombre es tan egoísta que bajo ciertas condiciones cualquiera se convierte en un asesino y deja de ser humano. Pero la verdad es que esa película tiene aspectos sumamente filosóficos, porque en ese momento del dilema, ¿ustedes recuerdan lo que pasó? Ninguno de los dos botes se atrevió a apretar el botón. ¿Recuerdan eso? ¿Qué es lo que el director está tratando de probar? Bueno, que aún en un mundo que quiere vivir sin Dios, hay una intuición moral que te dice eso no es correcto. Y obviamente la película no lo explica en términos bíblicos, pero nosotros sabemos que la razón por la que ninguno de los dos ferries, nadie se atrevió a apretar el botón, es porque nosotros tenemos una conciencia, dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice que hay la obra de la ley en nuestro corazón y una conciencia que no nos deja tranquilos. Y yo sé, joven, que tú has oído muchas veces la voz de tu conciencia diciéndote lo hiciste mal. Uno de los problemas de la conciencia es que su vocabulario no es muy amplio. Solo te dice bien o mal. Lo hiciste bien, lo hiciste mal. Pecado, no pecado. Así de simple. Cuando vivimos delante de Dios con reverencia, con obediencia confiada, disfrutando la vida con responsabilidad, ¿saben lo que pasa? Nuestra humanidad empieza a alinearse con su diseño original. Empezamos a vivir como criaturas reconciliadas con su Creador. Nuestra verdadera humanidad comienza a ser restaurada. Pero no solo eso.
temer a Dios y guardar sus mandamientos nos prepara para el acto final de nuestra existencia. Porque la historia no termina en la tumba, la historia termina en la sala de un tribunal. El Dios que nos creó, que nos dio sus dones, que nos llama a vivir delante de Él, también nos juzgará algún día. No como un tirano caprichoso, sino como el juez justo que va a poner todas las cosas en su lugar. Lo que nos lleva a la última exhortación del libro, versículo 14. Porque teme a Dios, guarda sus mandamientos. Esto es lo que es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Este versículo puede leerse de dos maneras diferentes, dependiendo de cuál sea tu relación con Dios, si es que tienes alguna. Para unos, los incrédulos, es una advertencia final antes de que sea demasiado tarde. Para otros, los creyentes, es una esperanza consoladora. Voy a explicar ahora por qué. Lo que Salomón está diciendo aquí es que Dios está a cargo del universo que Él creó y que al final de la historia Él traerá toda obra a juicio. Y Él aclara, aún todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y si yo conozco al ser humano, probablemente algunos de ustedes ya están recordando cosas que hicieron que nadie, que tú crees que nadie. Así que, joven, si todavía estás viviendo como si tú fueras Dios, como si tú estuvieras a cargo, como si Dios fuera un estorbo para tu libertad, este último versículo de Eclesiastés es una misericordiosa llamada de atención. ¿Sabes que el hecho de que tú no pienses en el juicio no elimina el peligro? Es como los niños que juegan a ticabú. ¿Han visto los niños? Los niños son a veces tan inocentes, ¿verdad? Que tú te pones ellos se ponen una cosa en la cara y creen que tú desapareciste. ¡Ticabú! El hecho de que tú no pienses en el juicio no significa que estás a salvo, significa que estás distraído. Perdón, ¿oíste eso? Es que se están durmiendo algunos. El hecho de que no pienses en el juicio no significa que estás a salvo, significa que estás distraído. Joven, el juicio llegará, aunque tú no pienses en eso. Y en ese día, Dios no solo juzgará lo que otros vieron, sino también lo que tú hiciste en secreto, lo que nadie supo, lo que quedó guardado en algún rincón de tu conciencia. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese día será juzgada cada palabra, cada pensamiento, cada idea pecaminosa, cada acción, cada motivación. Todo será juzgado. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 4, versículo 5, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. O sea, hasta lo que tú hiciste bien por una mala motivación será juzgado. Y también lo que hiciste bien por una buena motivación y que nadie vio. Esto corta de dos lados. Yo sé que eso suena aterrador y debería serlo si todavía estás jugando a ser tu propio Dios. Pero el propósito de Eclesiastés no es paralizarte de miedo, sino despertarte mientras todavía hay tiempo para reaccionar. Porque este mismo versículo, yo le decía hace un rato, funciona de una manera muy distinta para el creyente.
Para el cristiano, el juicio no es una amenaza, es una promesa. Yo estoy seguro que todos aquí han sufrido cosas injustas que nadie vio. Seguro de eso. Tal vez nadie te hizo justicia, pero Dios vio lo que otros no vieron y Dios juzgará lo que otros no han juzgado. Si lo piensas bien, el verdadero problema no es que Dios juzgue al mundo algún día, es que no lo juzgue. O sea, sería un problema. Yo siempre he dicho que si este mundo no terminara en un tribunal donde cada cual reciba lo que merece, esta vida es una broma muy pesada. Si no hubiera un juicio, la injusticia tendría la última palabra, el abuso quedaría impune, el sufrimiento humano sería absurdo, piénsalo. Pero Eclesiastés nos recuerda que nada escapa a la mirada de Dios y que Él no es indiferente. El Jebel no es el último capítulo. Dios pondrá cada cosa en su lugar. Y es de esa manera que Eclesiastés nos empuja hacia el Evangelio. Porque el Dios que juzga es el mismo que en Jesucristo cargó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El temor de Dios que define lo que significa ser verdaderamente humano se encarnó en Jesucristo. De hecho, en Isaías capítulo 11, una de las cosas que dice del Mesías es que él vivirá bajo el temor de Dios. Jesucristo, el Mesías. Y obviamente no le tenía miedo a Dios. Vivía en el temor de Dios como lo hemos descrito ya. Jesucristo fue el único ser humano que temió perfectamente a Dios. Jesucristo es el único ser humano que obedeció perfectamente todos sus mandamientos y aún así murió en la cruz por pecadores imperfectos como tú y como yo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y cuando Cristo resucitó al tercer día, nos aseguró que la vanidad no terminará en la nada, terminará en gloria. En gloria. Así que, joven, vive a la luz del juicio, pero vive también a la luz de la gracia. El juicio es real. Óyeme, joven, el juicio es real. El día llegará cuando hombres, niños, jóvenes, ricos, pobres, dicen en Apocalipsis, estarán de pie delante del trono de Dios. Y ahí Hitler, Stalin, Mussolini van a temblar delante de Dios. Y tú también, si no te conviertes. Porque uno siempre piensa, yo a veces predicándole a algunas personas, yo le digo, ¿verdad que a ti te pasa lo mismo que a mí, que no soportamos las injusticias que pasan en este país? Sí, señor, a mí también me molesta. Digo, sí, ese es el problema, que uno quiere justicia para el otro. Para uno quiere misericordia. Pero habrá justicia para todos. Para todos. Así que, joven, vive a la luz del juicio, pero vive también a la luz de la gracia. El mismo Dios que un día juzgará al mundo es el mismo que hoy te está invitando a venir a Jesucristo. Mira, yo no sé por qué razón cada uno de ustedes vino a este retiro. Yo no lo sé. Bueno, pastor, porque yo soy de IBCJ y era para los jóvenes de IBCJ y yo soy del MJA. Otro dirá, bueno, alguien me invitó. Otro dirá, yo vi en las redes, me interesó lo de Eclesiastés. Otro dirá,
Yo no sé por qué razón, tal vez alguien te invitó, tal vez alguien te insistió para que vinieras a este retiro. Yo solamente sé una cosa, la razón por la que tú estás en este retiro es porque Dios, el Dios de la gloria, el Dios del cielo, el soberano te quiso traer aquí para que escuches su palabra. Y yo no estoy hablando solamente a los inconversos, yo te estoy hablando a ti, cristiano. Que Dios te trajo aquí, Dios quería que tú escucharas estas cosas. Joven incrédulo, la puerta sigue abierta, pero no lo estará para siempre. Por favor, ven hoy, no mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando resuelvas tu vida. Venga ahora. Porque al final de cuentas, solo hay dos maneras de vivir la vida, solo dos. O tú desperdicias tu vida viviendo para correr atrás del viento, o tú vives para la gloria. Joven que profesas ser cristiano, o quiere el Señor que su Espíritu Santo venga y haga una obra sorprendente aquí hoy, ahora mismo. Joven, Cristo es demasiado glorioso como para que lo mantengamos en los márgenes de nuestra. Él no murió para darte una fe de fin de semana, ni para ocupar un lugar respetable en tu agenda. Él murió para ser tu tesoro. ¿Recuerdas la parábola de la perla? Dice que un hombre descubrió una perla en un campo, y cuando le dijeron, ¿y cuánto cuesta el campo? Y quiso comprar el campo, se cuesta toda tu vida. Dice que él fue y lo vendió todo gozoso para comprar el campo. Hace mucho una persona de IBCJ me dijo, dándome su testimonio, me dice, mire pastor, cuando yo me convertí, yo oí el evangelio y yo le dije al Señor, está bien Señor, te voy a dar el 50% de mi vida. No es aceptable. Está bien, el 75%. Y el 90%, ok Señor, mira, les decía él a mí, te voy a dar el 99% de mi vida. Todavía sigues camino al infierno. Tienes que darme el 100%. Y yo me temo que hay muchos de ustedes que creen que son cristianos porque le están dando a Cristo el 75, el 80. Joven, Cristo no se entregó a medias para salvarte a medias. Hay demasiada mundanalidad en el pueblo de Dios. Cada vez más nos parecemos al mundo, más al mundo que a lo que es un verdadero cristiano. Hay demasiada mundanalidad. Óyeme, joven y adultos que están aquí atrás, Cristo no se entregó a medias para salvarnos a medias. Él se entregó por entero para salvarnos por entero, en cuerpo y alma. Toda nuestra vida le pertenece a Jesús. No una parte. La vida debajo del sol es vapor. Cristo es eterno. No desperdicies tu vida viviendo un cristianismo a medias. Y de verdad, aquí hay varios adultos. Óyeme, tú joven, tú adulto, tú viejo, lo que sea, no vivas un cristianismo a medias. Porque perderlo todo por Cristo en realidad no es pérdida, es ganancia. El que pierda su vida la ganará.
y el que gana su vida terminará perdiendo. Oye, estas palabras de Pablo son súper conocidas. Hay textos de la Biblia que se convierten en white noise. ¿Saben lo que es? Ese sonido que tú ya ni lo oyes. Yo creo que hay textos de la Biblia que son tan conocidos que llegan a hacer ese tipo de ruido. Oye estas palabras de Pablo como si, ok, por un momento hay personas que dicen, wow, yo vi una novela, leí una novela o vi una película que era tan buena que yo quisiera ahora borrarme de la memoria para volverla a disfrutar otra vez. ¿Ha pasado eso? Ok, bórrate este versículo de la memoria y escúchalo por primera vez. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, palabra clave aquí, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, dice el texto. Aún, decía que esa palabra era clave. Pablo escribió la carta a los filipenses 30 años después de su conversión. 30 años después de haberse encontrado con Cristo en su camino a Damasco. Y después de 30 años de caminar con Él, después de 30 años de sufrimientos, de pérdidas, de prisiones, de rechazos, de críticas, de cicatrices, Pablo no dijo, tal vez exageré un poco. Yo creo que yo debo ser un cristiano más moderado. Y yo me temo, de verdad, yo me temo que hay muchos cristianos que están tratando de domar su vida cristiana. Están tratando de modelarla un poco, de pulirle las aristas para no ser tan cristiano. No, él dijo, ¿saben qué? Todo lo que yo dejé atrás sigue siendo basura. Hace 30 años lo dejé atrás. Ahora estoy golpeado por todas partes por causa de Cristo. Sigue siendo basura para mí. Comparado con la excelencia de conocer a Cristo, el Señor. Esta mañana estaba repasando mis notas y de hecho estaba más bien tratando de orar, pero ustedes me hicieron una buena interrupción. En el mismo momento en que yo dije, déjame orar por otra vez por el mensaje de esta mañana, aquí hubo un devocional, parece, y ustedes comenzaron a cantar Él es digno. Se oía hermoso. Las voces subían a la habitación y yo tuve que dejar de orar. Él es digno. Hermano, a veces yo veo las iglesias y veo personas con los ojos cerrados, levantando la mano. El problema es que a veces son personas que yo conozco. Y yo sé cómo viven de lunes a sábado. Y honestamente, eso me hace mucho ruido. Cristo es digno. Joven y adultos que están aquí, Cristo sigue siendo valioso para ti. Aquel que dejó su gloria, tomó forma de hombre, fue golpeado, escupido, dice que él ocultó su rostro de esputos. ¿Sabe lo que significa eso? Gargado en dominicano. Lo que él dice que cuando los soldados romanos
estaban burlando de él y lo estaban escupiendo en la cara, Cristo no ocultó su rostro. ¿Sabes por qué? Porque Él no solamente estaba cargando con nuestro pecado, estaba cargando con nuestra vergüenza. Y Él tuvo que pasar esa vergüenza por causa tuya y mía. Y si todavía fuera poco, lo llevaron a la cruz y lo crucificaron y el Padre lo abandonó. Cristo fue hecho maldición por ti, por mí. Cuando estemos en la gloria, yo no voy a recordar todas las cosas que yo hice y que disfruté por un momentito por vivir un cristianismo a medias. Lo que va a permanecer es lo que yo hice para Él. Jóvenes, solo una vida pronto pasará, solo lo que es para Cristo durará. Da a Cristo todo, es lo único que hacer cuando se tiene solo una vida. Solo una vida, tú tienes una sola vida, tú tienes una sola juventud para dársela al Señor. Y yo te pregunto otra vez, ¿Cristo sigue siendo valioso para ti, de verdad? ¿O las cosas que un día consideraste basura, ahora de repente como que parecen valiosas de nuevo? Comenzaron a brillar otra vez en tu corazón. ¿Qué es lo que tú más amas? Porque cuando Cristo es tu tesoro, perderlo todo por Él es solo una pérdida. Tú estás dejando el saco de basura que tú decidiste soltar cuando viniste al Señor para vivir a la luz del tesoro más grande de tu vida, que es Cristo. Yo no pensaba hablar de esto, pero ya voy a terminar. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, yo creo que Dios hizo algo en su gracia. Todos los jóvenes de nuestra iglesia, casi sin excepción, se preguntaban seriamente, ¿acaso Dios querrá que yo deje mi carrera y me entregue por entero a Cristo para servirle en el ministerio? Óigame, jóvenes, yo no estoy diciendo que ser abogado, doctor, arquitecto, ingeniero, cualquiera que sea tu profesión, esté mal. No, no, no. Dios quiere cristianos que estén en todas partes. El ser pastor es una vocación. Lo que me llama la atención es las pocas veces que jóvenes vienen a nosotros los pastores y nos dicen, pastor, yo quiero que usted me ayude a encontrar su voluntad, la voluntad del Señor, porque yo estoy pensando seriamente servirle a Él en el ministerio. Cristo merece que tú pienses eso. Tal vez al final la respuesta es, no, 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 joven, yo no quiero, yo quiero que tú seas un buen médico, yo quiero que tú seas un buen abogado, yo quiero que tú seas un buen arquitecto, yo quiero que tú seas un buen empresario, yo quiero que tú seas un buen analista de sistemas, yo quiero que tú seas lo que tú eres. Está bien, joven, está bien. Pero por lo menos la pregunta es, tú te lo preguntas. Él es digno. Él es digno. Él es la perla de gran precio por el cual vale la pena perderlo todo. Él es hermoso, glorioso, digno de ser alabado, digno de ser servido, digno de ser honrado, digno de ser obedecido.
This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True, for no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in